Buenos días. Estamos hoy también en un programa, Néstor, del programa de formación de profesorado que comparte con nosotros en los horarios inhumanos a los que nos tiene condenada la Radio Televisión Española. Y vamos a presentar un curso de formación del profesorado dedicado a las aportaciones de Lacan, la renovación que Lacan hizo sobre el psicoanálisis freudiano. Y para ello tenemos con nosotros a Dolores Castillo Mirat, es analista de orientación lacaniana, docente del nuevo Centro de Estudios de Psicoanálisis en Madrid y miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Bueno, aparte de ser profesora en la universidad, catedrática de filosofía de instituto en excedencia, prologuista, como nos recordaban, de varios libros de Nietzsche y Schopenhauer, pero a lo que ha dedicado los últimos 20 años de su vida es fundamentalmente a la práctica y a la reflexión sobre psicoanálisis, especialmente sobre la obra de Jean Lacan. Entonces, lo primero que quisiéramos preguntar, y además para centrar, digamos, el curso, es cuál ha sido justamente, según tu opinión, la contribución fundamental de Lacan al psicoanálisis. ¿Qué novedades aporta en relación a Freud? Pues mira, quería comenzar por señalar que Lacan, que nació a comienzos del ya pasado siglo, no se trazó como objetivo superar a Freud, ni tampoco reinventar el psicoanálisis. Más bien, al contrario, emprendió su enseñanza bajo el signo de un retorno a Freud. Pero esto no por ningún principio de autoridad. Yo no conozco en el campo del psicoanálisis discurso que recurra menos a la fe ciega que el de Lacan. En el fondo, ¿quién es Lacan? Pues es un analista que se obligó a sí mismo a dar razón cada semana en público de su práctica y que se hizo, a propósito del psicoanálisis, una pregunta fundamentalmente crítica. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del psicoanálisis? ¿En qué se puede fundar la práctica del psicoanálisis y su eficacia? Su respuesta fue que el psicoanálisis solo es posible si y solo si el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y lo que se llama la enseñanza de Lacan es el desarrollo de esta hipótesis hasta sus últimas consecuencias. Justamente la continuación sería destacar un poco cuál es la importancia, sobre todo en la práctica analítica, de esa hipótesis, la idea de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Como muy bien señalas, esta hipótesis tiene precisamente una dimensión práctica fundamental. Es decir, que esta hipótesis de Lacan está construida al ras de la clínica, al ras de lo que pasa en la entrevista entre un sujeto, un analizante y un psicoanalista. ¿Qué ocurre en un psicoanálisis? En un psicoanálisis solo se habla. Y sin embargo, el cuerpo o la mente, enfermos, quedan cambiados, al menos en parte. Es decir, que lo propio del psicoanálisis es operar exclusivamente mediante la palabra, sin ningún tipo de fármacos ni recurso a ninguna otra instancia que no sea la de la palabra misma. Ya sea la palabra del propio analizante en análisis o ya sea la palabra del analista cuando efectúa una interpretación. Entonces, ¿cómo puede ser que la palabra actúe sobre el síntoma? A veces un síntoma corporal, a veces un síntoma anímico, a veces ambas cosas, y lo alivie. Es necesario suponer que entre la palabra y el síntoma hay una común medida. Y esta común medida es el lenguaje. Si no fuera así, es decir, si no hubiera una común medida entre el síntoma y la palabra que lo alivia, habría que hablar de magia. De hecho, es la crítica que, por ejemplo, Mario Bunge hace al psicoanálisis, que es una logomaquia. Pero toda la hipótesis de Lacan del inconsciente está estructurado como un lenguaje, está destinada a mostrar que si el psicoanálisis opera sobre el síntoma y lo puede curar o aliviar, es porque el síntoma mismo tiene una estructura de lenguaje. Y por eso el psicoanálisis no es ninguna logomaquia. Desde luego cabe objetarle a Lacan que Freud nunca dijo que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es verdad, nunca lo dijo explícitamente. Pero, aunque Freud se preocupó mucho de dar un fundamento científico al psicoanálisis, reabsorbiéndolo en las ciencias de la naturaleza,
Sin embargo, lo que es un hecho, y Lacan lo constata, es que cuando Freud se pone a analizar las formaciones del inconsciente, los síntomas, los lapsus, los sueños, lo que encuentra en ellas no es ningún pretendido sustrato ni biológico ni neurológico, sino que lo que encuentra en ellas es la estructura radical del lenguaje. Esto, por ejemplo, es muy patente desde el abordaje que Freud hizo al principio del síntoma histérico, ¿no? Es decir, de esas primeras mujeres histéricas que llegaban a Freud después de haber atravesado por un montón, digamos, de médicos y de psiquiatras con una serie de síntomas anímicos y sobre todo corporales para los que la medicina de su tiempo y la psiquiatría de su tiempo no encontraba razón alguna y menos aún razón orgánica. Entonces, ¿qué es lo que descubrió Freud? Que este cuerpo histérico, un cuerpo que podía presentar parálisis, afonías, en fin, toda una serie de malestares corporales muy variados, porque la estructura histérica es muy proteiforme, variopintas. Que este cuerpo histérico es un cuerpo enfermo de lenguaje. Es decir, que es un cuerpo que en cierto modo habla. Lo que Freud, digamos, descubrió escuchando a sus pacientes es que en esos síntomas corporales, una verdad insabida por el propio sujeto, una verdad que no había sido dicha, se decía de alguna manera a través del cuerpo. Es, por ejemplo, el caso de Elizabeth R., uno de los primeros casos de Freud sobre la histeria, en cuya parálisis Freud descubrió por el relato de la paciente, su discurso, que giraba en torno fundamentalmente a la enfermedad de su padre y a la muerte de su padre, que en esa parálisis esta mujer expresaba esta verdad, que se puede sintetizar así: muerto mi padre, soy incapaz de dar un paso más en la vida. Es decir, que el cuerpo histérico de alguna forma transmite a través del cuerpo un mensaje, una verdad insabida para el propio sujeto. Por tanto, el síntoma es lenguaje. Y digamos que Freud, al elucidar el síntoma histérico y hacerlo aliviarse o incluso desaparecer, porque las curaciones en la época de Freud, hay que decirlo, eran mucho más espectaculares que ahora, mediante una palabra dicha, pues pone en evidencia ese hecho que Lacan explicita, que el síntoma es una formación del lenguaje debida a un defecto de simbolización. Algo que en el sujeto no fue verbalizado, que no pasó a la palabra, se dice a través del síntoma. Y el síntoma, se alivia cuando pasa a la palabra. La talking cure, como la bautizó una de las pacientes de Freud, tiene por tanto su fundamento en este hecho. Es decir, que la palabra puede operar sobre el síntoma porque el síntoma tiene la estructura de un lenguaje. Si a mí hoy, a estas alturas de mi práctica, alguien me preguntara por qué me decidí por la orientación lacaniana, yo podría dar una respuesta bastante nítida, por supuesto que incompleta. Y es que la tesis de Lacan de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, a mí, desde el momento en que la escuché, y la pude conocer con cierta profundidad, me pareció, y me sigue pareciendo aún, el intento más riguroso que se ha hecho por fundar en razón esta práctica del psicoanálisis como práctica basada exclusivamente en la palabra, como talking cue. Esta importancia concedida al lenguaje, en tanto que a nivel de lo simbólico, es una aportación fundamental de Lacan. Pero Lacan también distingue otras dimensiones en el ser humano, ¿no? No solamente ese aspecto lingüístico simbólico. Sí, efectivamente, es muy importante además porque la gente a veces se queda, lo que podamos decir que es la vulgata del pensamiento lacaniano, es el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sin embargo, es verdad que aunque el desarrollo en la enseñanza de Lacan es el desarrollo hasta sus últimas consecuencias de esta tesis, pues esto no significa que la enseñanza de Lacan para el psicoanálisis se agote en esto. Digamos que hay en la enseñanza de Lacan, junto a esta tesis, una serie de desarrollos que exploran otras dimensiones del ser humano y que, aunque entrelazadas con el lenguaje, no se reducen a él, sino que tienen su propia consistencia. Cuando desarrollemos el curso veremos que en la enseñanza de Lacan, Lacan distingue tres grandes dimensiones, digamos, en el sujeto: lo imaginario, lo simbólico y lo real. Esta distinción la va a mantener Lacan a lo largo de toda su enseñanza, pero claro, con distintas modulaciones. Digamos que de modo muy esquemático, podríamos decir que para Lacan el registro del imaginario es aquello que se refiere ante todo al cuerpo y a la imagen del yo, que se construye en su primera matriz sobre la base
de la unidad corporal, del sentimiento de unidad corporal que se forma a través del espejo. Después que lo simbólico es todo lo referente al campo del lenguaje, de lo cual hemos hablado un poquito antes. Y finalmente lo real. Lo real es lo más difícil de cernir en la enseñanza de Lacan. Porque podemos decir que, en cierto modo, Lacan lo aborda de una forma negativa. Es decir, lo real sería todo aquello que en la experiencia del ser humano no puede ni representarse en una imagen ni captarse a través de la palabra. Es decir, hay ciertas experiencias del ser humano, ciertas experiencias que Lacan llamará de goce, de satisfacción, que uno experimenta, pero que no puede poner en palabras. Esto es lo real. Y un psicoanálisis tiene que contar, precisamente porque es una práctica basada en la palabra, tiene que contar también con eso que en la palabra no puede decirse, que se experimenta, pero que no se puede decir. Que en la experiencia humana estas tres dimensiones estar siempre presentes es algo que Lacan mantuvo de forma constante, pero a lo largo de su enseñanza, pues estos tres registros van cobrando una importancia distinta. Puede decirse que desde un punto de vista cronológico, la enseñanza de Lacan comienza por lo imaginario, por explorar todo lo que tiene que ver con el registro de la imagen del yo. Después continúa por lo simbólico, por el campo del lenguaje, y culmina en lo real. Y también puede decirse que, en cierto modo, esta diacronía guarda una cierta relación con lo que pasa en una cura. Es decir, al principio, en una cura, el discurso del analizante está centrado en lo que podemos llamar el campo imaginario, la dimensión del yo, lo que su yo cree, piensa, imagina. Y la escucha del analista va a ir permitiendo que, digamos, la interpretación, digamos, se abra al registro simbólico, es decir, al registro donde el sujeto ya no aparece como un yo dueño de sus pensamientos, que sabe lo que le pasa, que sabe lo que quiere, que sabe lo que desea, sino como un sujeto sujetado a algo que él no sabe, sujetado al lenguaje del inconsciente. Y finalmente, digamos, este proceso arroja un resto inasimilable a la palabra, algo que no puede, digamos, que se experimenta pero que no puede ponerse en palabras, que es lo que Lacan considera como lo real. Así que lo curioso, si se quiere un poco lo paradójico, es que este Lacan, que dio tanta importancia al registro del lenguaje, en un auténtico ejercicio de revisión, digamos, crítica respecto de sus propios planteamientos, en una especie de Lacan contra Lacan, termina cargando el peso en lo que podríamos considerar como el contrapunto a su famosa tesis de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. A saber que lo más real en la experiencia humana no es el lenguaje, sino lo que escapa a él. Y justamente eso sería lo más interesante, porque ese real no coincide con la realidad y por otra parte no se puede simbolizar. Entonces podrías, aunque no se pueda obviamente, simbolizar, marcar un poco cuál es el concepto de lo real en la obra de Lacan. Efectivamente, la realidad y lo real no son lo mismo para Lacan. Podemos decir de una forma muy rápida que lo que llamamos realidad en el ser humano siempre está atravesado, tejido por el lenguaje. O sea, no hay ninguna realidad en la que el ser humano se sitúa que no esté atravesada por el lenguaje, ¿no? Y también por la imagen. Entonces, la realidad es un tejido entre el lenguaje y las imágenes. Lo real es otra cosa. Lo que Lacan llama lo real es otra cosa que la realidad. ¿Cómo definir lo real? Bueno, en cierto modo, esta es justamente la pregunta que no hay que hacerse. Es decir, la definición no es un concepto apto para captar lo real, porque lo real es justamente aquello que escapa a la palabra, a los significantes, al saber. Por otra parte, a lo largo de su enseñanza, Lacan va apuntando bajo el término de real cosas que tienen modulaciones distintas, connotaciones distintas. Yo me voy a referir aquí solamente a la connotación más radical que tiene el término de real en la enseñanza de Lacan. El núcleo de real más radical que encontramos en la enseñanza de Lacan, y por otra parte lo que él sitúa en el corazón mismo de la experiencia del ser hablante, del ser del lenguaje, es la relación sexual. Si lo real es lo que no puede decirse, lo que escapa a la palabra, lo que no se puede poner en palabras, plantear que la relación sexual es real no es plantear que la relación sexual existe, sino al contrario, plantear que no existe.
que la relación sexual no existe en tanto que algo que pueda ser puesto en palabras, en tanto que algo que pueda ser dicho, y mucho menos aún en tanto que algo acerca de lo cual se pueda elaborar un saber. Fijaros que aquí estamos, en el psicoanálisis está con esta tesis de que la relación sexual es lo real en tanto lo que no puede ser puesto en palabras y respecto de lo cual no se puede elaborar un saber. Estamos en la antítesis, el psicoanálisis está en la antítesis de lo que sería la sexología, que pretende que sí es posible elaborar un saber, y además científico, sobre la relación sexual. Y nos van diciendo cuáles serían los puntos, ¿no? Los puntos gamma, estos puntos científicos donde por fin los seres humanos accederían al sumum del goce sexual. Justamente lo que plantea aquí el psicoanálisis es que no hay un saber sobre la relación sexual, ni un saber teórico, ni un saber en el inconsciente acerca de la relación sexual, que eso no se puede poner en palabras o en significantes. Antes me referí a que el síntoma tiene una estructura de lenguaje, a que contenía un mensaje cifrado, es decir, de alguna manera que el síntoma es un saber. En el síntoma hay encerrado un saber, ¿no? El inconsciente es un saber, digamos, que está cifrado en significantes. Son esos significantes del síntoma, del sueño, que encierran un mensaje cifrado, es decir, algo que el sujeto no sabe acerca de sí mismo. Por tanto, podemos decir que el inconsciente, este saber inconsciente, habla de algo. ¿De qué? Freud lo dijo. Lo que Freud descubrió es que ese saber inconsciente, que habla en los sueños, que habla en los síntomas, ¿habla de qué? Habla del sexo. Es la famosa idea del pansexualismo freudiano, ¿no? Es decir, que el inconsciente no cesa de girar en torno a la misma cosa, a la cosa sexual. Hay como dos grandes pilares en la teoría freudiana. Por un lado, su idea implícita de que el inconsciente habla, de que los sueños, los síntomas, contienen un mensaje. Dicen algo. Dicen algo, quieren decir algo. Y por otra parte, la idea de que el inconsciente es una realidad sexual. El inconsciente habla, por un lado, y el inconsciente es una realidad sexual. Es decir, el inconsciente habla siempre de lo mismo del sexo. Pero ¿por qué esto es así? ¿Cuál es el nexo lógico entre estos dos grandes pilares de la teoría freudiana? Hay que decir que no está muy claro en Freud cuál es este nexo. Es más, uno puede coger, por ejemplo, un libro como La interpretación de los sueños y se ve muy claramente que los sueños contienen un mensaje, pero el sentido sexual no aparece muy claro. Y viceversa, uno coge los 3 ensayos de la teoría de sexualidad freudiana, pero lo que no se ve por nada es su nexo con el inconsciente. Entonces, a mí me parece, pensando en las contribuciones de Lacan, que una de ellas es precisamente el haber podido encontrar un nexo lógico entre estos dos grandes pilares de la teoría freudiana. Es decir, que el inconsciente habla y que el inconsciente es una realidad sexual. Digamos que si el saber del inconsciente es un saber que no cesa de insistir sobre lo mismo del sexo, es porque hay algo del sexo, esto es lo que sostiene Lacan, que no puede ser dicho, que no puede ser puesto en palabras. Y este algo que no cesa de no poder ser dicho es la relación sexual. Y Lacan entonces formula a partir de aquí un axioma que él sitúa en el corazón de la sexualidad y que es completamente, aparentemente opuesto al pansexualismo, al mal entendido pansexualismo freudiano. Es decir, Lacan no dice que todo es sexual. Lacan dice que la relación sexual no existe, que no hay relación sexual. ¿Y esta afirmación paradójica qué significaría o a qué aludiría más bien? Bueno, vamos a ver. El punto de partida de esta afirmación aparentemente paradójica es el hecho de que el ser humano es un ser de lenguaje. Por eso decía antes, toda la enseñanza de Lacan es siempre una consecuencia de que somos seres de lenguaje. El lenguaje tiene efectos sobre el ser humano, lo transforma profundamente, lo transforma en sus sentimientos, en sus afectos, lo transforma incluso en su cuerpo. Lo que Lacan descubre es que el lenguaje tiene un efecto de desnaturalización, de desvitalización sobre el cuerpo. Es decir, que en tanto que somos seres de lenguaje, nuestra existencia de seres vivos permanece ajena respecto de lo natural. El lenguaje produce un efecto de desnaturalización sobre el cuerpo que fundamentalmente se puede resumir diciendo que el lenguaje comporta la pérdida del instinto. Porque somos seres de lenguaje, ninguna de las necesidades, digamos, supuestamente biológicas o instintivas en el ser humano,
como por ejemplo el comer o el sexo, son totalmente naturales en el ser humano, ¿no? El comer, por ejemplo, no es una actividad meramente natural en el ser humano. No comemos solo como instinto de supervivencia. Hay en torno al comer todo un ritual social, religioso, cultural. La actividad de comer es, sí, la satisfacción de una necesidad orgánica, pero no solo eso, es mucho más que eso. Y por eso la actividad de comer aparece también en el ser humano rodeada de rituales y de síntomas. Por ejemplo, la anorexia y la bulimia, que son síntomas hoy en día en la sociedad de consumo que se han convertido en una verdadera epidemia social, no se concebirían si verdaderamente en el ser humano el comer fuera meramente una necesidad biológica. Si no es porque el comer ha dejado de ser en el ser humano una actividad meramente instintiva y se ha convertido en una satisfacción, está contaminada de una satisfacción diferente, que Lacan llama goce, diferente de la puramente natural, pues no se comprenderían cómo, por ejemplo, la bulimia y la anorexia tienen una dimensión tan importante, ¿no?, como síntomas, ¿no?, del cuerpo en la sociedad actual. Lo mismo puedo decir de la sexualidad. La actividad sexual no es para nada una actividad natural. No es que no está al servicio de la necesidad biológica, se ve claro en que la sexualidad no está al servicio de la reproducción. Esto siempre ha sido así, pero es evidente que hoy, con el avance del discurso de la ciencia, esta desnaturalización de la sexualidad por efecto del lenguaje y de la cultura es más patente que nunca. Hoy asistimos a un quiasmo tal entre sexualidad y supuesta necesidad biológica de la reproducción, de tal manera que, por ejemplo, pues gracias a la píldora, ¿no?, y a todos los anticonceptivos, tenemos una sexualidad sin reproducción. Y viceversa, gracias a las técnicas de reproducción asistida, una reproducción sin sexualidad. Es decir, que el quiasmo entre reproducción y sexualidad hoy ha llegado, digamos, a extremos. Nadie ya puede sostener que la sexualidad es meramente un instinto al servicio de la reproducción. Es otra cosa, por completo diferente de la sexualidad natural que hay en el campo animal. Entonces, la sexualidad que la clínica freudiana descubrió no es para nada, por tanto, no fue esa sexualidad natural homóloga al instinto, sino que Freud lo llamó precisamente, para diferenciarla del instinto, pulsión. Pulsión afectada de inconsciente, es decir, enferma del lenguaje, desnaturalizada por el lenguaje. Entonces, porque la captura del lenguaje comporta la pérdida del instinto, es por lo que Lacan formuló esa proposición: no hay relación sexual. Por supuesto, relaciones sexuales existen cuantas se quieran, pero lo que falta, digamos, es esa correspondencia, esa adecuación entre un sexo y otro sobre los rieles del instinto que observamos en el mundo animal. Por eso, por ejemplo, también hay una historia de la sexualidad. Cuando Foucault critica al psicoanálisis de que el psicoanálisis tiene una concepción ahistórica de la sexualidad, no, el psicoanálisis contempla que la sexualidad hoy, en el siglo XXI, es diferente de la que había en el siglo XVIII y de la que había. Es decir, hay una historia de la sexualidad, pero precisamente sobre el fondo, sobre este fondo del no hay. Como no hay relación sexual fijada, pautada, predeterminada por el instinto, por eso hay lugar para las invenciones sociales de la relación sexual, en el interior de las cuales el sujeto debe situarse, o también hay lugar para que haga su pequeña invención al margen. Entonces, lo que la relación sexual no existe quiere decir que no está inscrito en la naturaleza humana como sí lo está en el animal. ¿En qué consiste ser un hombre para una mujer y en qué consiste ser una mujer para un hombre? Esta pregunta no está inscrita en la naturaleza humana, tampoco está inscrita en el inconsciente, y por eso el inconsciente no cesa de inventar esas respuestas fallidas, monótonas, que son los síntomas. Ya estamos llegando al final, entonces yo quisiera concluir, ya que hemos analizado, has planteado lo que significa que la relación sexual no existe. Yo quería concluir con una pregunta respecto del amor, ¿no? Si estamos condenados a la infelicidad en la vida amorosa de forma necesaria. O sea, dado que la relación sexual no existe, ¿qué papel tiene el amor como conclusión en la obra de Lacan? El sujeto tiene que asumir, porque no lo asume, que no existe la relación sexual. Es decir, tiene que pasar de la impotencia por hacerla existir, que es la causa de los síntomas, a lo que Lacan llama la imposibilidad. Ahora bien,
Si es cierto que el inconsciente objeta la relación sexual, sin embargo, no es menos cierto que el inconsciente hace posible el amor. Es decir, que condiciona ese encuentro extraño, oscuro, difícil de circunscribir entre dos seres, entre dos sujetos que llamamos el amor. Es cierto que Lacan ha señalado muchas veces, y Freud también, que el amor tiene una dimensión imaginaria, de espejismo, de engaño, ese espejismo del dos hacen uno. Pero, digamos, la tesis del psicoanálisis no termina en esta denuncia de los espejismos imaginarios del amor. Lacan sostiene que el amor se funda, más allá de esta dimensión imaginaria del dos hacen uno, que el amor se funda en una analogía ética, es decir, en la manera en que los sujetos se unen para soportar la soledad a la que nos condena el inconsciente. Es decir, que, como decía antes, la última palabra del psicoanálisis no es en modo alguno desvalorizar el amor por su carácter de engaño, sino que a partir de la experiencia analítica, quizás en algunos casos se hace posible, se abre la posibilidad de lo que Lacan llama un nuevo amor. Un nuevo amor que es un amor lúcido, un amor que dista mucho de este amor sin límites de la media naranja. Es un amor efectivamente limitado y que liga entre sí dos inconscientes que en sus mismas diferencias anudan sus soledades. Bueno, pues con esta apertura hacia el amor que acaba así, una perspectiva de esperanza, pues lo dejamos y agradeciendo a nuestra invitada Dolores Castrillo que haya estado con nosotros y que nos haya abierto un poco, marcado un poco las líneas por las que va a discurrir este curso. Muchas gracias y buenos días. Pues muchas gracias por esta oportunidad.